Viriato, que fue uno de los principales líderes, bueno, uno de los principales líderes, o mejor explicado, como el principal líder lusitano frente a Hispania romana o frente a Hispania romana. Y bueno, se han ensalzado, en el siglo XX, es decir, hace el siglo pasado, bueno, miles de figuras como ideologizadas sobre esta figura de la época antigua en muchos países, como han sido, por ejemplo, Portugal, Angola, Mozambique, también en España durante la Guerra Civil. Y bueno, pues uno de los principales, bueno, de las principales figuras o uno de los personajes históricos más importantes de la Edad Antigua. Así que comenzamos la biografía de Viriato. Vale. Viriato, héroe de Hispania y terror más decir, bueno, al final en esta época el Imperio Romano, bueno, Roma en sí estaba conquistando, es decir, fue un líder lusitano o hispano, bueno, tampoco se tiene muy claro. Fue bueno, una de las principales figuras que se enfrentó a Roma, como por ejemplo ha habido otras. Aníbal también se enfrentó a Roma en aquellas guerras frente a Roma, bueno, sí, aquellas guerras, las tres guerras púnicas, pues Viriato fue eh, un líder de la península. Y bueno, ¿qué es lo que dicen los historiadores romanos sobre la figura de Viriato? Por ejemplo, Apiano. Apiano se centra en la enumeración cronológica, dando esa importancia al aspecto militar. Otro de ellos, Diodoro de Sicilia, se centra en que Viriato tiene una finalidad moralizante y dramática, en el que al final se idealiza su propia figura como líder lusitano. Bueno, la gran mayoría de las fuentes dicen sobre Viriato que fue un pastor. Otras fuentes dicen que pertenecían a una clase de guerreros. Vale. Es decir, que hay esas dos versiones. Y bueno, los autores romanos lo que al final hablan es calificando o describiendo a Viriato como un dux. Un dux es un protector de Hispania o incluso podríamos decir como conductor líder de aquellas tribus lusitanas y celtíberas. Es decir, siendo una de las figuras al final en aquella época, muchos de los historiadores romanos le ven como eso. Es decir, te ven como, pues, cronológicamente que tiene esa finalidad moralizante y dramática, que al final es lo que idealiza esa figura del propio Viriato, convirtiéndose bueno, en líder lusitano, o centrándose más, bueno, pues en ese aspecto militar, pero en sí, lo que explican las fuentes, esto es una modo de resumen y explica corto, es o que fue pastor o que perteneció a una clase guerrera. Y luego, bueno, los historiadores romanos lo califican como dux. Dux ya es al final ese protector de Hispania o líder, conductor de las tribus, y con ello, bueno, pues cogió su propia figura una gran fama. Tito Livio describió al propio Viriato como un pastor, que más adelante al final se convirtió, o bueno, sí, se hizo en cazador y a su vez en soldado. Vale, para Apiano también. Viriato, según Apiano, fue uno de los guerreros que escapó del pretor Galba. Y otra vez Apiano habla sobre Viriato como el jefe, siendo bueno, pues una de las mayores dotes del bando que había entre los bárbaros. Al final,
son posturas que hablan, bueno, pues como lo describen en esa manera. Continuamos. Vale, Viriato es conocido como el origen de la pesadilla de Roma. Vale, vamos a hablar un poco de la bibliografía sobre el origen de Viriato, que es muy dudoso. Porque lo primero, no se sabe dónde nació, en qué lugar, es decir, no se sabe. Tampoco se sabe su procedencia geográfica, porque todavía sigue siendo dudosa. Porque puede ser que sea de España o Portugal, pero es que no se sabe. Nada, no se sabe. Es dudoso todavía. Bueno, algunos autores barajan, pero estos son hipótesis de que nació en Beturia. Pero sigue siendo dudosa, o esa posibilidad no es tan certera. Hay diferente interpretación de autores sobre el origen de Viriato. Y bueno, hoy en día se podría decir que donde nació podría ser el sur de Portugal. Pero no está tan claro, porque en eso explico yo que su nacimiento y su lugar no se sabe, la procedencia tampoco, que puede ser España o Portugal, pero no, que creen que hay posibilidades de que sea Vitoria, que el origen incluso puede ser sur de Portugal. Pero todo esto hay dudas. Hablando ya prácticamente de la rebeldía lusitana, se produjo más por las penurias que vivía toda la tribu lusitana por esa tiranía de Galba. De Galba hemos hablado anteriormente. Provocó al final ese cólera por parte de Viriato y se alzó hacia Turdentania, ofreciéndoles esa paz. Todo dijo Nio que pasó que se saquearon la Carpetania, vencieron al final a las tropas de Gallo Plaucio y también venció a los ejércitos romanos de Claudio Unimano. Viriato no se rindió. Conquistó contra ello la ciudad de Tucci y la región de Bastenania. Y en una de las batallas venció a Claudio Unimano, cogió estandarte romano y los colocó en todas las montañas, etc. Es decir, al final era como una especie de crisis que había en la propia tribu que se provocó que esa rebeldía se enfrentara frente a Roma. La suerte al final cambió cuando Roma, que se encontraba en las guerras púnicas frente a Cartago, y con Quinto Fabio Máximo Serviliano, al mando de la infantería y la caballería de las tropas de Cartago, recuperaron Tucci y Viriato al final huyó. Es decir, que Roma perdió y con todo ello, como Roma estaba en esas guerras púnicas con Cartago, pero las ciudades que había perdido, Tucci la recuperó y Viriato al final se tuvo que marchar o exiliar a Lusitania. Viriato cercó en Edisania las tropas de Serviliano y con ello, ¿qué sucedió? Que se produjo la paz. Y Lusitania fue, y con ello, Lusitania se convirtió en el dependiente de ello. Serviliano fue destituido por su hermano Cepión. Y al firmar la paz, Cepión continuó la guerra para derrotar directamente a Viriato y sofocar esa revuelta que provocó el propio líder lusitano. ¿Y cuál fue la traición a Viriato? Hay tantas versiones sobre su muerte que según Apriano, los asesinos de Viriato fueron Andax, Ditalcos y Minuros. Y esto fue porque Cepión les prometió diversas riquezas, ventajas personales y también tierras. Su muerte pudo ser 139 o 138 a.C. Y luego la leyenda lo que explica al final es que tras volver de su campamento
y mientras dormía, bueno, le clavaron un puñal, bueno, del cuello, y bueno, al final, eso puede ser, bueno, a través de la leyenda. Pero la historiografía posterior dice que los romanos no fueron con la idea de asesinar a un jefe rival. La historiografía, entonces, quién sabe, pues vamos, hemos visto las dos versiones. Una opción es que, bueno, pues que Cepión convenció a Audax, Ditalcos y Minus que le iba a dar, bueno, riquezas, ventajas personales y tierras, y bueno, yo, pues, pudo ser, pues, que mataran a Viriato. Otra es la leyenda, que volviese tal y clavar un puñal, etcétera, etcétera, pero la historiografía posteriormente pues, dice que no, que Roma no asesinaba, bueno, a sus principales jefes rivales. Cuadro de esa traición, la muerte de Viriato. Es decir, vemos a varios personajes, incluso ya, bueno, está explicado o lo he explicado en la anterior diapositiva por diversas circunstancias, que puede ser que Cepio lo realizara con algunos de los miembros cercanos al propio Viriato, o que la leyenda cuente que lo asesinasen con un puñal en el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Además vemos allá varios. El cuadro, y bueno, se ve incluso ahí a Viriato muerto. Muerte, bueno, lo que se realizó fueron, bueno, diversos acontecimientos. Uno principalmente es que, bueno, que recibió un gran funeral por parte de todo el ejército lusitano. Y, bueno, por último, bueno, se produjo al final, con todo ello, es decir, siendo uno de, bueno, el principal, bueno, siendo uno, no, el principal líder de la oposición a Roma, al final, el ejército luso pues, puso a su fin sobre Hispania, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, provocó todo ello. Que podría decir incluso de ideologías, o que eran de ideologías, como he dicho. Diversos incluso autores, como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Joaquín Costa, han hablado en sus obras sobre la figura de Viriato, como una de las más importantes. De esa manera. Así que con esto termino este vídeo de diapositiva, y que si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.